Buenos días a todas y a todos. Gracias por su presencia. Continuando con las actividades planeadas en los Centros de Cultura de Paz de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, en los que se busca prevenir la violencia mediante una cultura de paz, de inclusión y de equidad de género, es como les doy la bienvenida a este conversatorio de igualdad y no discriminación. En la diferencia está la igualdad. Todos somos únicos e irrepetibles. La hermandad basada en la igualdad es la meta suprema de la sociedad humana. Ramana Yamaharshi. Bien. A nombre del director de la Escuela Preparatoria Regional de Casimiro Castillo, el maestro Álvaro Carrasco, nos encuentra presente por asuntos laborales y nos acompaña para darle la bienvenida a esta audiencia el muy estimado estudiante José Osvaldo Pérez, quien funge en este momento como representante de los y las estudiantes de la Regional de Casimiro Castillo, a quien cedo el uso de la voz. Gracias, Osvaldo. Gracias, maestra, por la palabra. Primero que nada, de igual manera, darles la bienvenida a cada uno de ustedes a esta charla sobre el tema de la igualdad y a este ciclo de conferencias, a este foro de cultura de paz, que como lo mencionaba la maestra, pues ese es el principal objetivo. Como estudiantes, recibimos el ciclo, el objetivo de entender y manifestar aquellas situaciones que nos llevan a mantener una cultura de paz y de armonía y fraternidad entre todos los estudiantes, lo cual considero fundamental en nuestra formación como personas y que será de gran ayuda. Por lo tanto, seguirles invitando a que no dejen de conectarse a estas charlas, porque yo creo que es muy importante, ¿no? Y más en estos tiempos que yo creo que como sociedad nuestro principal objetivo es mantener esa igualdad ante el Estado de Derecho, ante la sociedad, entre hombres y mujeres, porque creo que se ha notado el potencial, ¿no? Que cuando mantenemos esos ideales de unidad y de trabajo podemos lograr más objetivos. Por último, darle la bienvenida especialmente a nuestra compañera Giselle Gómez. Gracias por permitirnos un espacio. Apreciamos que estés aquí con nosotros y bueno, estás en tu escuela. Bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, Osvaldo. Giselle Montserrat Gómez Flores es una estudiante de la licenciatura de Derecho en la Universidad de Guadalajara. Ella es consejera del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, además de ser comisionada de responsabilidades y sanciones. Es una activista feminista con especializaciones en violencia política contra las mujeres en razón de género, primeros auxilios psicológicos, desarrollo de campañas con paridad de género y oratoria feminista. Es una gran defensora de los derechos de la comunidad LGTBIQ e integrante del colectivo diverso, iniciadora de Mujeres Diversas. Impartió las ponencias de respeto a la comunidad LGTBIQ, feminismo y juventud, olas de feminismo y perspectiva de género. Además, es encargada de la Secretaría de Salud del Comité Ejecutivo de la División de Estudios Jurídicos. Es partidaria de la participación de las y los jóvenes en la política y de su inserción en causas de interés y lucha social. Bueno, pues entonces le damos la bienvenida a Giselle. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a la Defensoría de los Derechos Universitarios y gracias a todos ustedes, compañeros docentes, y a todo el alumnado en general. Cedo el uso de la voz entonces a Giselle. Gracias.
No, pues antes que nada agradecerles, muchas gracias maestra, muchas gracias Osvaldo por esa cordial bienvenida, gracias a la Defensoría de los Derechos de los Universitarios, sin la cual pues no estaríamos aquí el día de hoy. Y pues muchas gracias por abrir este tipo de espacios, por interesarse en difundir este tipo pues de ponencias, de cosas que son tan necesarias para la sociedad actual, como ya mencionaba Osvaldo, ¿no? Pues me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. La verdad es que estaba un poco nerviosa porque las ponencias que he dado normalmente son a estudiantes de nivel licenciatura y es la primera vez que doy una ponencia a estudiantes de preparatoria, entonces estaba un poco nerviosa y estuve preguntándome mucho sobre cómo quería darles el tema, ¿no? Si hablarlo de una manera muy teórica, con conceptos filosóficos, pero la verdad es que sería muy aburrido. Entonces dije de que, bueno, a lo mejor se los puedo explicar analizando casos de situaciones que se han dado. Y al final decidí explicárselos como a mí me hubiera gustado que me lo explicaran cuando yo estaba en la preparatoria. La verdad es que es un tema que nos concierne a todas, a todos y a todes, y en el que todos nos tenemos que involucrar. La igualdad y no discriminación es un título pues bastante interesante, ¿no? El mero título ya evoca muchos sentimientos y yo creo que para hablar de igualdad y no discriminación, primero tenemos que entender qué es la igualdad y qué es la discriminación. La igualdad es un valor que supone que todas las personas deben de gozar de libertad y ejercer y contar con los mismos derechos humanos. La igualdad también se puede definir como la ausencia de cualquier tipo de discriminación. Pero este es un concepto poliforme. Esto quiere decir que tiene varias formas. No hay una única manera de igualdad, sino que hay diferentes tipos de igualdad. Y a mí me gustaría platicarles un poco de la igualdad sustantiva. La igualdad sustantiva, a diferencia de la igualdad, considera y toma en cuenta las necesidades de cada persona, de cada individuo, para desde ellas partir hacia buscar como una mayor equidad, una mayor igualdad. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que dos niños quieren comprar una paleta, ¿no? La paleta cuesta 10 pesos en la tiendita y dos niños quieren comprarla. Un niño tiene 3 pesos y el otro niño tiene 7 pesos. La igualdad, si nos vamos con los conceptos generales y básicos de igualdad, la igualdad nos diría, pues no sé, dale 5 pesos a cada niño. Y entonces un niño se quedaría con 7 pesos y no le ajustaría para la paleta, y el otro niño se quedaría con 12 pesos y le sobrarían incluso 2 pesos para la paleta. Entonces, la igualdad sustantiva lo que hace es que considera que partimos desde diferentes contextos, desde diferentes ambientes socioeconómicos y culturales. Y entonces, en este ejemplo, que a lo mejor es un ejemplo un poco tonto, pero en este ejemplo le daría al niño que tiene 3 pesos, le daría 7 pesos para que pudiera tener los 10 pesos y comprar la paleta. Y al niño que tiene 7 pesos únicamente le daría 3 pesos para que también tuviera los 10 pesos y pudiese comprar la paleta. Eso es más o menos como uno de los grandes pilares de la igualdad y de la equidad que se deben de considerar para lograr como irnos adentrando un poco en el tema. Y luego tenemos que definir qué es la discriminación. Muchas veces cometemos actos de discriminación en nuestra vida cotidiana y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos discriminando a personas porque son actitudes que tenemos muy normalizadas y estamos como acostumbrados desde niños y niñas, se nos acostumbra a discriminar a las personas a tal grado que ya lo vemos como algo normal, que ya lo vemos como algo natural. Entonces, pues la discriminación tal cual se define como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, porque la discriminación también puede ser positiva, ahorita voy a explicarles un poco más de eso, pero basada en motivos,
sobre la persona, ¿no? Y que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos. Y esto afecta pues las condiciones de igualdad, de los derechos y de las libertades. Existen muchísimos tipos de discriminación, pero varios autores clasifican la discriminación principalmente en 3 puntos. Estos 3 puntos son la directa, la indirecta y la interseccional. Estos conceptos son importantes porque los vamos a estar utilizando para todo el resto de la ponencia, pero la discriminación directa es una discriminación explícita. Normalmente se ve, por ejemplo, en algunas normas, en algunas leyes, pero tal cual genera como esa diferencia, ¿no? O sea, diferencia entre los derechos que tiene una mujer de los derechos que tiene un hombre. Más adelante les voy a poner un poco más de ejemplos de todo esto para que sea más entendible, pero esa es la discriminación directa. La discriminación indirecta es en términos neutrales, es decir algo, pero no considera el contexto socioeconómico-cultural en el que vivimos, en el que las mujeres son discriminadas todos los días. Entonces, al poner términos neutrales entre hombres y mujeres, las mujeres salen perjudicadas porque no se está considerando esa como desventaja que tienen frente a los hombres. No se está considerando como todo ese contexto que viene detrás de. Y eso es un poco a lo que iba también con la igualdad sustantiva. Y el otro tipo de discriminación es el interseccional. El interseccional es, yo creo que el más común y el más importante porque es varias formas de discriminación. Varias formas de discriminación refiriéndose a que la discriminación va en diversos sentidos y como que se acumula y es una mayor discriminación. Igual también ahorita les voy a poner como algunos ejemplos de eso. Existen pues muchísimas causas de discriminación, ¿no? La verdad es que se nos discrimina todos los días, a todas las personas. Se nos discrimina por nuestra edad, se nos discrimina por nuestro aspecto físico, por nuestra etnia, por nuestro sexo, por nuestro género, por tener alguna discapacidad, por nuestra condición social, por la diversidad sexual, la diversidad de género, se nos discrimina por ser migrantes, por ser refugiados, por ser personas desplazadas, por nuestra religión, por cómo nos vestimos y prácticamente por todo lo que hacemos se nos discrimina, ¿no? Todo lo que no encaja con esos estereotipos y esos roles que la sociedad nos ha impuesto respecto a cómo debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos vestir y cómo debemos comportarnos. En contra de la discriminación. Y esta legislación debe de tener edades en las que vivimos para buscar como una mayor equidad entre todas las personas. Se busca que sean acciones positivas y ajustes racionales encaminados a prevenir y compensar la discriminación sufrida por algunos colectivos. Y les voy a ir explicando un poco como de cada uno de los tipos de discriminación. No quería quedarme como encasillada, por ejemplo, yo doy muchas ponencias sobre temas de la comunidad LGBT+, o sobre feminismo, y no quería que esta ponencia fuera de que solo sobre las mujeres o solo sobre la comunidad LGBT, porque la verdad es que hay muchísimos tipos de discriminación y muchísimos factores que debemos de considerar a la hora de hablar de discriminación. Entonces, voy a iniciar con la discriminación por edad. La discriminación por edad es súper común, la verdad es que se presenta todos los días en la cotidianidad, desde en nuestro núcleo familiar hasta en cuestiones laborales, en cuestiones como un poquito más sociales, ¿no? Los principales grupos perjudicados son las niñas, niños y adolescentes y las personas mayores. Las niñas, niños y adolescentes
El problema es que aún se considera como una fase previa de la adultez. No se considera como, o sea, la niñez no se ve como un espacio en sí mismo. No se ve como si fuera independiente de otras etapas de la vida, sino que se ve como una preparación para la etapa adulta. Y la etapa adulta es la que se tiene como mayor importancia porque tenemos mayor productividad social y mayor productividad económica. Entonces, o sea, las niñas y los niños se les ve como personas que se están preparando para la adultez. No, o sea, no se centra en que son niñas y niños, sino en que se están preparando para la adultez. O sea, se ve como desde otra perspectiva, como desde la adultez hacia los niños y no desde un nivel igual. De hecho, las niñas, niños y adolescentes por muchos años no fueron reconocidos como titulares de derechos. No se les reconocían derechos humanos. La verdad es que ahora es impensable no hablar de derechos humanos, pero hubo un tiempo en el que las personas menores de 15, 16 años no contaban con estos derechos, no se les consideraba así, se les consideraba que las y los padres o tutores o personas que se hacían responsables por ellos tenían que responder como en todos los sentidos respecto a las niñas, niños y adolescentes, y que todo lo que hicieran los padres, tutores y eso era para beneficio de las niñas, niños y adolescentes. O sea, por ejemplo, si una madre golpeaba a su hijo, eso se veía como adecuado porque el niño no tenía como esos derechos humanos y la madre era la que estaba como encargada de él, entonces podía golpearlo, aunque eso ahora lo vemos como una violación a derechos humanos. En ese entonces podía golpearlo y decir que era pues para su crianza, ¿no? Para que se desarrollara mejor o X, oye, razón tonta que inventaran. Pero la verdad es que no se les consideraba como sujetos de derechos. Y otro factor muy importante son los estereotipos que tenemos de las niñas y los niños. Tenemos que quitarnos de la cabeza esa idea de que las niñas y los niños son tontos. No son tontos, de verdad no. O sea, muchas veces escuchamos las frases de nuestras tías, de nuestros tíos, de, ay, es que los niños y las niñas no se dan cuenta, o los adolescentes no saben lo que quieren, ¿no? La típica. O cuando seas más grande lo vas a entender. La verdad es que eso es discriminación. Todas las personas deberían de ser escuchadas, todas las personas deberían de tener una voz. No se debería de necesitar una persona que hable por otras personas, porque todas las personas deberían de tener una voz y algo con lo que pudieran expresarse y comunicarse. La verdad es que tenemos que quitar esos estereotipos de que porque las y los niños y adolescentes han vivido menos tiempo que otras personas, tenemos que quitar el que saben menos de la vida o el hacerlos menos por eso. Si bien sí se va aprendiendo cosas con el tiempo, tenemos que buscar más bien un enfoque en el que enseñemos a nuestras infancias sobre algunas cosas que a lo mejor nosotros y nosotras ya hemos vivenciado y ponerles el ejemplo, no tratarlos como alguien inferior, como alguien que no sabe. Un ejemplo que se me ocurrió sobre esto es una escena de la película de Matilda, no sé si hayan visto la película de Matilda, pero hay una escena en la que Matilda llega al taller con su papá y el papá le dice de que ya estoy grande, tu pequeña, yo soy listo, tu tonta. Y la verdad es que a lo mejor si lo vemos así parece una exageración y decimos de que, ay, no, mis papás jamás me dirían eso, pero la verdad es que sí lo vivimos en todos los días y con microactitudes que se van dando de que, no sé, ejemplos tontos, ¿no? De que el papá se va a ir en un carro y la mamá se va a ir en otro carro y el hijo o la hija dice de que, yo me quiero ir con mi mamá. Y le dicen de que no, tú no te vas con tu mamá porque tú te vas a ir con tu papá. O sea, desde cuestiones tan sencillas no se les toma en cuenta, no se les considera, no se les pregunta, ok, ¿por qué te quieres ir con tu mamá en lugar de con tu papá? Y no se les valora, no se les toma
como la importancia que debería. Otro grupo que es muy discriminado por la edad, y cuando digo muy, es muy discriminado por la edad, se trata de los adultos mayores. La verdad es que a los adultos mayores se les tiende a tratar como niños o como niñas, a pesar de que en algunas civilizaciones antiguas o en algunas comunidades un poco más pequeñas, se les ve como personas sabias. La verdad es que en la cotidianidad de la sociedad como urbana, que está en constante movimiento, de la escuela, trabajo y todo eso, la verdad es que sí se les tiende a ver como personas incluso inútiles, como personas que ya no aportan nada a la sociedad y en muchas ocasiones como un estorbo. Igual, si tienen tiempo en algún momento, les recomiendo, hay unos videos en YouTube, hay un video que es una carta de una persona mayor a su familia, que habla sobre cómo él sintió que se convirtió en un mueble más de la casa. Y un ejemplo muy reciente de esto es que se les prohibió el acceso a muchos lugares ahora en la pandemia. En la pandemia, las personas mayores de 65 años no podían entrar a lugares tan cotidianos como lo son las tiendas de la esquina, los supermercados, las farmacias, no podían entrar. Y sí, a lo mejor se justificaba en una razón de querer proteger a nuestros adultos mayores y de que no se contagiaran de COVID y así, pero no se considera todo el contexto, que es lo que les he estado diciendo desde el inicio de la ponencia. No se considera el contexto completo antes de tomar estas decisiones. La verdad es que sí se genera una discriminación porque hay personas mayores que no tienen hijos, que no tienen nietos, o que si los tienen, estos no se preocupan por ellos. Y, ay, claro que sí, vi que Estela mencionó que si les podría mandar la dirección de YouTube del video que les menciona. Ahorita se los mando, nada más terminando la ponencia, porque si no me voy a distraer buscando el video y así. Pero claro que sí, ahorita les mando el enlace del video. La verdad es que está muy bueno, está muy triste, yo lloré, soy muy llorona, pero yo lloré. Y les decía, y no se les dejaba entrar a lugares. A mí me tocó con personas, o sea, me tocó llegar de que a tiendas o así, y que señores estuvieran parados afuera y me dijeran de que, oye, niña, disculpa, ¿me podrías pasar a comprar mi medicamento? Es que no me quieren dejar entrar y pues mis hijos no quieren venir a comprarme mi medicamento y pues la verdad ya no sé cómo hacerle. Mira, yo te doy el dinero, pero por favor, cómprame el medicamento y así. Y la verdad es que pues a mí se me rompió el corazón, ¿no? Porque ver esos tipos de discriminación y ver cómo están tan justificados y tan normalizados dentro de la sociedad y que incluso desde el gobierno surgen esos tipos de discriminación y la sociedad los acepta, es algo totalmente preocupante. Y también, pues, el maltrato, el abandono y la invisibilización en la familia, ¿no? Eso les va a quedar un poquito más claro con el video que les voy a compartir en el chat al rato. Pero la verdad es que es muy cierto. Muchas veces se les empieza como a invisibilizar totalmente a las personas mayores. Llegamos a la casa y, no sé, por ejemplo, vamos a ir a un restaurante. Y como el adulto mayor ya no puede caminar, ya no puede así, preferimos no llevarlo al restaurante para evitarnos las complicaciones de tener que moverlo en silla de ruedas y todo eso, ¿no? Y empezamos a invisibilizarlos y empezamos a quitarles esa característica humana que tenemos todas las personas. Y otro sector afectado por la discriminación de edad, aunque no es tan afectado como los otros dos que ya mencioné, son las juventudes. Con las juventudes me refiero pues a los estudiantes de preparatoria, universidad. Les digo, si bien no son tan discriminados como las otras dos partes, porque sí se les considera más productivos, porque sí se les considera como, y ya se les toma un poquito más en cuenta y así, pero la verdad es que las opiniones y en un ambiente laboral se siguen minimizando.
yo lo veo mucho desde la política. Yo estoy involucrada, al igual que su compañero Osvaldo, en la política estudiantil. Y cuando intento involucrarme como en la política de exterior, con algunos diputados, con algunos senadores o así, la verdad es que todavía muchas personas dicen de que no, tú no puedes porque estás muy chica y tú no puedes porque estás muy verde, el término muy verde. Y todavía se minimiza a las juventudes. Hace poco me tocó estar viviendo muy de cerca la campaña con una amiga que iba para diputada, y totalmente, ¿no? Cuando era de ir a tocar en casa, sobre todo las personas mayores le decían de que, ay, ¿y tú qué vas a hacer de diputada si nada más tienes 25 años? O sea, ¿tú qué vas a saber de leyes? Y es una discriminación que vivimos todos los días y que a lo mejor si no la han experimentado, me da de verdad muchísimo gusto, pero espero que no estén siendo parte de esta discriminación, que no estén generando esta discriminación hacia otras personas. Y bueno, ya, dejando la edad de lado, otro de los aspectos por los que se discrimina muchísimo a las personas es el aspecto físico. Con el aspecto físico me refiero pues a muchas cualidades, entre ellos la ropa, el cómo se viste una persona, el color de piel, la estatura, los rasgos, la complexión, el cabello. Todo esto se basa en un modelo de belleza que se nos ha impuesto, un modelo de belleza eurocentrista, que se basa en que, no sé, por ejemplo, el modelo de belleza de una mujer es que esta debe de ser de piel blanca, debe ser una estatura media, ni muy alta ni muy chaparra, debe de tener rasgos afinados, labios y ojos grandes, nariz pequeña, debe de ser delgada o estar en forma, debe tener el cabello lacio y rubio, y es el estereotipo de belleza que se nos ha planteado, ¿no? Y entonces, vámonos como por partes, empezando de la ropa. De la ropa se empieza en etapas de que primaria y así, a discriminar a personas de que, ay, es que tus tenis son Nike chafa. La verdad es que esos no son originales y pues no, o sea, no valen lo mismo que los originales, entonces pues tú no te puedes sentar con nosotros. Y desde cosas tan sencillas así, o por cómo se viste una persona, si una persona se viste, no sé, a lo mejor toda de negro, ya se le clasifica como de que, ay, no, pues es que esa persona es gótica y está mal, y algunas personas mayores le empiezan a juzgar y de seguro ha de ser, no sé, ha de tener actitudes muy feas, o si una persona tiene tatuajes, también eso es un motivo muy común de discriminación. Se discrimina incluso en la donación de sangre. Hay algunos hospitales que todavía no permiten la donación de sangre a personas con tatuajes, cuando estudios han demostrado que esto no afecta en nada. Lo único que afecta es si ese tatuaje se realizó, o sea, como en el año anterior a la donación de sangre, pero si ya pasó más de un año desde que se hizo el tatuaje, la tinta ya no está como en la sangre, entonces se supone que ya deberían de poder donar sangre. Y hay muchos hospitales que sí lo permiten ya, pero hay muchos otros que no lo permiten. Y todo esto son cuestiones de discriminación también. El color de piel. El color de piel es pues uno de los principales causas de discriminación en todo el mundo. La verdad es que el racismo es algo de lo que escuchamos todos los días. Ahora que salió el Black Lives Matter, la verdad es que el racismo se da de muchas maneras. El racismo se da incluso aquí en México. Aquí en México a lo mejor no lo vemos tanto así como de que, ay, estos son los blancos y estos son las personas negras o de color, sino que la verdad es que aquí despectivamente decimos de que, yo he escuchado términos de que, ay, es que tú estás prieto, y con eso se hace como una discriminación hacia las personas. O personas de color le dicen a personas que tienen la piel como, o sea, oscura, pero no tan oscura,
Es de que, ay, es que tú no eres suficientemente negro, entonces, o sea, tú no puedes considerarte como parte de nosotros, porque también se da ese tipo de discriminación como hacia las personas mestizas, que en realidad todos y todas somos personas mestizas, por eso me parece algo sumamente tonto, pero se da ese tipo de discriminación. De la estatura, les puedo poner un ejemplo más personal. Yo soy una persona muy alta, y desde niña crecí como muy rápido, entonces toda la primaria yo era la más alta de todas mis compañeras y compañeros también, era la más alta de todo el salón, ¿no? Y sufría muchísima discriminación por eso. En una ocasión, y esto a lo mejor es una anécdota que puede sonar un poco tonta, pero en una ocasión me caí, o sea, iba corriendo y me caí, y todos empezaron a reír y a decir de que, ay, las Torres Gemelas ya se cayeron, o la jirafa ya se cayó, y cosas así. Todo eso es acoso, es bullying, es hostigamiento y es discriminación. La verdad es que se da discriminación por la estatura y se les da discriminación a las personas que son muy altas y a las personas que son chaparras también se les da discriminación. He escuchado frases que a lo mejor podrían causarnos risa en un contexto en el que no se nos está perjudicando a nosotros, pero la verdad es que lastiman a las personas. Pero frases como, ay, mira, ahí va la patitas de molcajete, ¿no? O cosas así. Entonces, la verdad es que sí nos pueden generar risa, o sea, si no nos damos cuenta del daño que provocan. Preguntaba a alguien que qué tipos de discriminación hay y les comentaba hace rato que hay autores que lo dividen en tres, que son la discriminación directa, discriminación indirecta y discriminación interseccional. Y bueno, continuando. La complexión también es un motivo de discriminación muy común. Como un ejemplo de todos estos tipos de discriminación, yo les puedo poner que yo estuve en una academia de modelaje un tiempo y luego estuve trabajando como modelo cuando era más pequeña, pero era un abuso psicológico constante, en primer lugar, o sea, de que si llegabas y te veían, no sé, comiéndote unas galletas, te regañaban de que por qué no estabas cuidando tu figura, que por qué no te estabas cuidando, que no te querías, que así nadie te iba a querer, que no ibas a conseguir trabajo, que muchísimas cosas. De hecho, yo subí un poco de peso y completamente la agencia de modelaje dijo de que, ¿sabes qué? Estás muy gorda y pues ya no puedes trabajar aquí, ¿no? Gracias a quien le quieran agradecer, eso ha ido cambiando y actualmente en los desfiles se pueden ver figuras más diversas de personas, tanto de hombres como de mujeres, pero aún hay muchísima, aún se espera como que cumplamos con ciertos estándares de belleza y ciertos estándares incluso irreales de belleza, de conceptos que nos generamos y que nos formamos y a los que nos queremos parecer, y si no, no somos bonitas, no somos guapos o no somos atractivos. Otro motivo de discriminación muy, muy, muy importante es el género. Yo creo que la mayoría, o si no es que todas y todos aquí, han escuchado de la discriminación de género porque es un tema que ahorita está mucho en auge, que ahorita trae mucha fuerza, mucha voz y me da mucho gusto. Pero primero debemos definir cuál es la diferencia entre sexo y género. Ok, el sexo son las características biológicas y anatómicas de las personas, que las definen como hombres o como mujeres. O sea, el sexo es en sí los genitales, los cromosomas y todo lo como anatómico. Y el género es un constructo social en base al sexo en el que determina los roles de la sociedad, ¿no? Determina los roles que debe cumplir una mujer, los roles que debe cumplir un hombre, bueno, aquí en los estereotipos de género no se consideran las personas intersexuales porque, pues no, o sea, ¿cómo
va a haber personas intersexuales, ¿no? Tiene que ser blanco o negro, cuando en realidad no es así, y la ciencia incluso ha demostrado que en el sexo también hay personas que no encajan dentro de las categorías de hombre y de mujer. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Pero en sí, el género, o sea, determina como los roles que llevamos en la sociedad. El género es lo que nos dice que las mujeres deben de ser sumisas, que deben dedicarse a nacionales y que los hombres son más rudos, que los hombres deben de proteger a las mujeres, que los hombres son los que deben de trabajar para mantener el hogar. El género, esa construcción social, es la que nos da todos esos estereotipos y todos esos roles. Aquí quiero mencionarles, se los voy a mencionar un poquito más adelante, pero que también existe una identidad de género y una expresión de género. El género en sí son los roles creados. La identidad de género es cómo nosotros nos identificamos dentro de esos roles. Si nos identificamos como personas más femeninas, como personas más masculinas, como personas que coinciden más con los estereotipos que se tienen de un hombre o de una mujer. Y la expresión de género es la manera en que nosotros mostramos al mundo nuestra identidad de género o el cómo nos identificamos. Y pues la verdad es que se da mucha discriminación, sobre todo a las mujeres y a las personas que no encajan con estos roles. Uno de estos ejemplos es el menor pago salarial. Se han hecho muchos estudios en México, en Brasil, en Estados Unidos, que demuestran que las mujeres reciben menos paga salarial que los hombres por el mismo trabajo. Y esto no está justificado en nada, o sea, es algo que simplemente se da en la práctica y que no tiene como una justificación científica, ni siquiera se dan la tarea de intentar justificarlo, ¿no? Y otra cosa es el lenguaje. El derecho nos dice que lo que no se nombra no existe. Y yo como esto les puedo poner de ejemplo que en 1789 salió, en todo el contexto de la Revolución Francesa, salió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si bien muchas personas, de hecho yo ayer me peleaba con mi tía al respecto, dicen de que no, pues es que al decir hombres también incluyes de que a las mujeres, ¿no? Incluyes a todas las personas. La verdad es que no. La verdad es que en esta declaración se consideraba únicamente a los hombres. Únicamente los hombres tenían los derechos y las cualidades de ciudadano. Y en respuesta a esto, una feminista ídola mía, en 1791, Olympe de Gouges, o de Gouges, no sé cómo se pronuncie, escribe y parafrasea esa declaración y publica la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, reconociendo que las mujeres también pueden tener esa característica de ciudadanía y tener los mismos derechos que los hombres. Otro motivo de discriminación que pues yo también he sufrido bastante es por la diversidad sexual. En nuestra sociedad, el grupo dominante y con mayor poder es el heterosexual. De eso no hay duda. Y debido a esto vivimos en una sociedad heteronormada. ¿Qué es la heteronormatividad? La heteronormatividad es la que nos dice que las relaciones heterosexuales son las únicas válidas, las únicas que se pueden dar, o sea, las únicas que deberían darse. Eso es la heteronormatividad. De hecho, no fue sino hasta 1990, o sea, hace súper poquito, que la OMS eliminó la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales o enfermedades psiquiátricas. Yo creo que la discriminación es un reflejo del desconocimiento. Entonces, primero tenemos que informarnos. Las siglas LGBT muchas veces las escuchamos y muchas veces también decimos de que, la comunidad gay. Y tenemos que ver que no únicamente los hombres gays son los que forman parte de la comunidad, sino también pues, las lesbianas, bisexuales, transvestis, transexuales, transgénero, intersexuales, queer, asexuales, polisexuales, demisexuales, etc. Entonces,
E incluso dentro de la misma comunidad se da discriminación. Yo soy una mujer bisexual y yo he sufrido discriminación por parte de hombres homosexuales porque me dicen que no soy lo suficientemente homosexual o que no soy lo suficientemente heterosexual o que no encajo o que a lo mejor no debería de estar como dentro de la comunidad. O sea, el ser parte de un sector vulnerado no nos quita como el hecho de que podamos vulnerar a otras personas. Dentro de la diversidad sexual también se dan mucho los crímenes de odio. Y como un ejemplo, les quiero leer un caso que a mí me pareció muy impactante. Es sobre Eddie Jamoldroy Justice. Tenía 30 años y estaba en un club, en una discoteca en Estados Unidos. Y bueno, se los voy a medio leer para que más o menos entiendan por qué me pareció tan impactante. En el momento de la matanza, Eddie Jamoldroy Justice, de 30 años de edad, buscó refugio en el baño, desde donde le escribió un mensaje a su mamá diciéndole lo inevitable, que allí iba a morir. Mamá, te amo, escribió. Hay un tiroteo en el club, estoy atrapado en el baño. Llama a la policía, voy a morir, dijo. Su mamá, Mina Justice, trataba de asegurarle que ya había llamado al 911 y la ayuda estaba llegando. Los estoy llamando, responde a tu teléfono, dijo la madre. Justice respondió, llámalos, mami. Ahora, sigo en el baño. Él está llegando. Voy a morir. Eddie Jamoldroy Justice no volvió a hablar. Él fue una de las 49 víctimas que murieron en la masacre de la discoteca Pulse de Orlando el 12 de junio del 2016. O sea, 2016 no es como que hayan dicho, pasó hace muchísimos años, ¿no? O incluso que podemos decir de que, yo todavía ni vivía. La verdad es que no. Todos estos crímenes de odio se siguen dando, siguen siendo el pan de cada día, siguen siendo lo que vivimos y experimentamos todos los días. Otra de las razones por las que se discrimina, que no podía dejar fuera, es la discapacidad. Existen 4 tipos de discapacidad. La primera es la discapacidad física o motora. Esta es la que impide a una persona moverse de manera convencional. Sería, por ejemplo, una persona que no contara con una pierna, o que tuviera que utilizar silla de ruedas, o que no contara con un brazo, o algo por el estilo. La segunda es la discapacidad sensorial. La discapacidad sensorial son la visual, la auditiva o la del habla. Aquí entra, por ejemplo, la discriminación que se nos da a las personas con lentes, de que se nos dice 4 ojos y cosas por el estilo. Pues es una discapacidad visual la que tenemos, por la cual se nos discrimina. La discapacidad auditiva, pues también puede ir como desde varios niveles. La verdad es que una persona que a lo mejor no tenga muy buena audición, simplemente van a hacerle comentarios como de que, es que estás sordo, o que ya te repetí las cosas 1000 veces y no me escuchas. Pero una persona completamente sorda tendrá que comunicarse, por ejemplo, con lenguaje de señas. Y muchas veces no consideramos como esa parte, y la verdad es que no nos ponemos, o sea, en nuestro día a día no salimos de nuestro privilegio y decimos de que, ¿sabes qué? Yo voy a aprender lengua de señas mexicana porque quiero que todas las personas se sientan incluidas. Me ha tocado que personas se metan a clases o cursos de lengua de señas porque quieren quedar bien, porque quieren verse bien, pero lo hacen como por ellos mismos, no como por otras personas. Y esa es una parte que yo creo que también tenemos que trabajar. Que es válido, sí, qué chido que se estén metiendo a esos cursos, qué chido que estén haciendo algo al respecto, pero a lo mejor la motivación no es la más adecuada. Otra es la discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual son las limitaciones a las habilidades diarias que una persona aprende. Algunos ejemplos que podríamos poner al respecto son el síndrome Down o el autismo, pero las discapacidades intelectuales se clasifican por niveles. Se clasifican por
qué tan imposibilitantes sean de la vida cotidiana, ¿no? De una vida, lo que consideraríamos normal. Y las discapacidades psíquicas, que van más de la mano con el comportamiento del individuo y las enfermedades mentales. Entre ellas, podríamos nombrar algunas enfermedades mentales que tenemos también muy estigmatizadas, como lo son la esquizofrenia, pero otras enfermedades mentales que son más comunes, que muchas personas experimentan hoy en día, que se han potencializado incluso con la pandemia, como lo son la depresión, la ansiedad, entre otras, ¿no? Y todas esas también pueden llegar a ser imposibilitantes y considerarse una discapacidad. Otra razón por la que se discrimina es la etnia. La etnia nos referimos, por ejemplo, a pueblos originarios que cuentan con barreras de lenguaje y barreras de cultura y que se les obliga, por ejemplo, para asistir a la escuela, se les obliga a aprender nuestro idioma, que es el idioma español, y no se adaptan como las clases hacia los idiomas o lenguas que ellos tienen. Y la verdad es que la cultura en la que vivimos, pues discrimina muchísimo a las personas de diferentes etnias, desde la palabra, no sé, de que, ay, mira, ya llegó el indito. Todo eso es súper discriminativo, es súper denigrante para las personas y es súper cruel. Y lo tenemos tan normalizado que, o sea, incluso si, por ejemplo, algún tío o alguna tía nos lo dice, o sea, ni siquiera nos tomamos el tiempo de corregirlo o corregirla. Es como de que, ah, sí, ya llegó y ya, lo dejamos pasar, ¿no? A lo mejor sabemos que está mal, pero pues, es tan normal que lo dejamos pasar. Otra razón por la que se discrimina es la condición social. ¿Qué opinas de la discriminación por religión? Ahorita voy a hablar de eso también. Otra razón por la que se discrimina es la condición social. Respecto a la condición social, es como el nivel socioeconómico. Y la verdad es que se discrimina mucho a las personas de niveles socioeconómicos inferiores. Sobre todo las personas de clase media a clase alta tienden a discriminar mucho a las personas de niveles socioeconómicos menores, tanto por el hecho de que no pueden permitirse una educación, de que no pueden tener un hogar y vivienda dignos, de muchísimas cosas, ¿no? De personas que incluso viven en la calle. O sea, la verdad es que se les discrimina, se les ve como sucios, como vagos, como muchísimas cosas, y no consideramos como qué aspectos y qué cosas pasaron para que esa persona llegara a vivir en la calle. Otra razón es del hecho de que sean migrantes y refugiados. La verdad es que tenemos muchísimos estigmas y muchísimos estereotipos también al respecto. En Estados Unidos se ve muy obvio, sobre todo ahora que Donald Trump era presidente, todos sus discursos de odio, ¿no? Que decía de que no, pues es que los mexicanos solo quieren meterse a nuestro país para robar y para tomar nuestros empleos y para cosas así, ¿no? Pero en México también lo hacemos. También hacemos esa discriminación hacia los centroamericanos y sudamericanos. La verdad es que también damos toda esa discriminación y no consideramos como... Hay un libro también muy bueno que también les recomiendo de la ganadora del premio Nobel, Malala Yousafzai, que se llama Todas somos desplazadas. Y esa habla mucho sobre cómo, o sea, estamos tan acostumbrados a nuestra normalidad que no entendemos que a esas personas que han sido desplazadas de sus hogares, de sus viviendas, de sus países, o sea, no entendemos como toda la crisis que eso conlleva. Y otra razón que quería mencionar también de discriminación es la religión. La verdad es que se discrimina por diferentes religiones y esto ha sido motivo de diversas e innumerables guerras y conflictos sociales armados. La religión es una de las causas que tenemos como más
arraigadas, por así decirlo, sobre todo las personas de las cuales nos cuesta más defendernos, al revés, nos cuesta más desprendernos, y de las que más defendemos, ¿no? O sea, las personas sobre todo que son extremadamente católicas o que están extremadamente dentro de la religión musulmana o de diversas religiones, no dan pie a considerar ni siquiera otro tipo de religiones o de sistemas de creencias. Simplemente la religión católica, tiene como una tablita en el que clasifica de que, estas sí son religiones, estas no cuentan como religiones, son solamente como creencias, y estas ni siquiera cuentan como creencias, son como sectas, y desde ahí estamos dando como muchísima discriminación hacia los otros lados, ¿no? La verdad es que estaríamos cometiendo algo que se llama etnocentrismo, que es juzgar a otras culturas desde la nuestra. La verdad es que eso es algo como súper complicado, como desprendernos de nuestro contexto social para considerar a otras culturas y a otros sistemas de creencias. La verdad es que es muy complicado, pero es algo que tenemos que aprender a poco ir haciendo. Y les quería mencionar un poco más de la discriminación interseccional, porque la discriminación interseccional se da cuando hay diversos factores que motivan a la discriminación. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona sea mujer y se le discrimine por ser mujer, a que esa misma persona sea una mujer lesbiana, pobre. Entonces, hay 3 características por las cuales se le va a discriminar, y la discriminación va a ser mucho mayor a la que sería de la otra persona que únicamente es mujer, de un nivel socioeconómico más o menos estable, heterosexual. Entonces, se van como acumulando estas causas de discriminación, y la discriminación aumenta o se da como en mayor medida o en mayores sentidos. Y pues yo creo que tenemos que, para concluir, me gustaría decirles que tenemos mucho trabajo por hacer, la verdad. Tenemos que trabajar en muchísimas cosas. Entre ellos, tenemos que buscar contar con información científica, clara y objetiva respecto a todo esto. Yo creo que la principal manera de combatir la discriminación es informándonos y teniendo empatía, porque la información sola no sirve de nada. Tenemos que informarnos, tenemos que comprender esa información, tenemos que apropiarnos de esa información y tenemos que poner en práctica con nuestras acciones esa información que estamos recibiendo. Tenemos que cuestionar también cada uno de los estereotipos impuestos a los grupos humanos. Tenemos que cuestionar, o sea, de verdad no tengan miedo de cuestionarlo todo. Como cuando éramos niños, ¿no? Que nos decían de que, oye, voy a ir a la tienda. ¿Y por qué? Pues porque quiero traer leche. ¿Y por qué? Porque a tu hermano le gusta mucho la leche. ¿Y por qué? O sea, no tengan miedo de preguntarse el porqué de las cosas, de cuestionarse el porqué de las cosas y de crear sus propios puntos de vista y sus propios, no sé, como creencias de lo que está bien y lo que está mal. Tenemos que trabajar por un aprecio a la diversidad. La verdad es que no todos somos iguales. Eso es algo que yo estoy completamente de acuerdo. No somos iguales, somos diferentes y tenemos que aprender a ver la belleza en esas diferencias. Tenemos que ver la belleza en las diferencias de todas las personas y el cómo nos podemos complementar. Tenemos que prestar más atención a las actitudes cotidianas que tenemos, a las cosas que tenemos ya tan normalizadas que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que las estamos haciendo. Tenemos que mostrar posibilidades y alternativas en nuestras maneras de relacionarnos con las demás personas y en las cuales cada persona se sienta parte, se sienta digna y cuente con los mismos derechos y libertades. Y pues, más que nada, eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido. Cualquier duda, cualquier cosa que tengan, aquí estoy a la orden. Muchas gracias, Giselle. Muchas gracias porque pues has empleado un lenguaje muy claro
has contextualizado muy bien la cuestión de la discriminación. Nos explicaste muy a fondo los tipos de discriminación, todas las causas que hay de discriminación, los factores que influyen. También la cuestión de la discapacidad, que es algo que se asocia mucho con la discriminación, nos hablaste sobre eso. Y también la parte de la ley, que de alguna manera pues apoya esta cuestión tan vulnerable como es la discriminación y que por ende pues afecta la igualdad. Muchas gracias. Vamos a dar paso entonces a lo que nos hacen preguntas en el Facebook, porque también estamos transmitiendo por Facebook de la preparatoria. Y en el chat, bueno, ya te preguntaba aquí Estela Hidalgo acerca del video que mencionaste al principio de la ponencia. Si nos lo puedes compartir al final aquí en el chat para no distraer las preguntas que vienen enseguida. Te felicitan. Pregunta Pablo Flores Hernández. Los tipos de discriminación, creo que ya los explicaste muy bien, los 3 tipos de discriminación, ¿verdad? No sé si igual quieras ahondar algo ahí al respecto. No, pues igual, más bien si quieren conocer más al respecto, si quieren informarse como aún más sobre todo esto, puedo enviarles a través de la maestra algunos documentos o algunos escritos, ensayos que han hecho algunas personas, entender un poco más qué es la discriminación directa, qué es la discriminación indirecta, qué es la discriminación interseccional y, o sea, como meterse un poquito más en el tema. Luis Eduardo López Martínez igual te saluda y dice, Giselle, ¿sabes sobre la discriminación positiva? ¿Puedes explicarla? Claro que sí. La discriminación positiva, pues es un concepto un poco más complicado porque es una discriminación que se genera como más a propósito, por así decirlo. Toma, por ejemplo, voy a tomar como ejemplo a los hombres y las mujeres, ¿no? La verdad es que las mujeres cuentan con una situación de desventaja, por así decirlo, frente a los hombres, ¿no? Los hombres están en una situación de privilegio frente a las mujeres. La discriminación positiva lo que haría sería como disminuir esos privilegios de los hombres para que las mujeres pudieran estar como al mismo nivel. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Yo creo que sí se tienen que eliminar algunos privilegios, pero para mí lo más adecuado es tomar medidas afirmativas en las que no se perjudique al grupo que a lo mejor ahora está privilegiado, pero tomar medidas afirmativas para que los grupos como reprimidos o menos tomados en cuenta sí puedan llegar como al mismo nivel de derechos y de igualdad. Sí, gracias. Pregunta Víctor Hugo Verdín Sol, te saluda y dice, ¿qué piensas sobre la discriminación por la religión? Pues es un poco de lo que les comentaba hace unos momentos. La verdad es que la discriminación pues ha generado muchísimas guerras, ha generado muchísimos conflictos armados. Ahora lo podemos ver, muy obvio que puedo poner es cuando con los nazis, cómo se iban en contra de los judíos y los marcaban con una estrella enorme en el pecho. Para llevarlos a campos de concentración y asesinarlos, porque creía, lo que tenemos que hacer es buscar más empatía. Tenemos que ver si desde nuestra religión
qué partes de nuestra religión dañan los derechos del otro, qué partes de nuestra religión son discursos de odio, y corregir esos discursos de odio dentro de las religiones, pero también trabajar en conjunto con otras religiones. Es que para mí, en lo personal, las religiones solo son como dedos apuntando hacia lo mismo. Y pasamos muchísimo tiempo discutiendo entre que si este dedo está más bonito, que si este dedo es más oscuro, que si este dedo es más claro, que perdemos el sentido de lo que están apuntando. Y entonces para mí eso es como lo más trascendental, ¿no? O sea, una religión es buena cuando ayuda a una persona a vivir mejor y en más armonía con las y los demás. Bien, una pregunta que hacen en el Face, y hago un paréntesis, estoy poniendo en el chat y ya están poniendo en la página de Facebook el formulario para registrar su asistencia al conversatorio. El doctor Ramón Sánchez Díaz de la Huerta pregunta, me interesa si nos puedes platicar nuevamente los argumentos para sufrir trato diferente en los tatuados. Pues no son en sí como argumentos. Yo creo que la discriminación no es algo que se tiene que argumentar, más bien es algo que pues afecta a las personas. Yo tengo pues muchos amigos y amigas que cuentan con muchos tatuajes, y simplemente al ir caminando por la calle, al ir caminando, no sé, por el centro de la ciudad o por alguna plaza o cualquier cosa, reciben miradas feas, muchas veces incluso reciben comentarios de que, ay, ¿cómo tu mamá te dejó tatuarte así toda? Y, o sea, de personas que ni siquiera conocen, que ni en el mundo hacen, que nada que ver con ellos, o sea, y reciben comentarios ofensivos. Otra de las cosas que mencionaba era de la donación de sangre, que ya se ha demostrado con estudios, el hecho de tener tatuajes no afecta como la calidad de la sangre, por así decirlo. Igual si quieren más información al respecto, también con mucho gusto les puedo hacer llegar los estudios. Lo único que sí es que esos tatuajes tienen que tener mínimo 1 año de anterioridad, porque la verdad es que sí es cierto que pues se inyecta tinta y la tinta permanece en el cuerpo cierto periodo de tiempo, pero después de ese periodo de tiempo, el hecho de que no se les permita donar sangre es discriminativo. También por el Face pregunta Nat Matsuno, ¿qué piensas del feminismo actual? Pues la verdad es que mi opinión es hasta cierto punto parcial, porque yo me considero 100% feminista. Entonces, también es importante aclarar que hay diversos tipos de feminismo. Está el feminismo radical, está el feminismo liberal, hay muchos tipos de feminismo que buscan diferentes cosas. Hay feminismos que incluyen a las mujeres trans, hay feminismos que no incluyen a las mujeres trans, en lo particular el mío sí las incluye. Y hay muchísimos tipos de feminismo, entonces yo creo que con feminismo actual no podría decirle como exactamente qué opino, más bien necesitaría que me especificara respecto a qué conducta se refiere o respecto a qué cosa se refiere para decirle mi opinión. Wendy Álvarez Luna dice que ¿qué piensas sobre la discriminación por embarazo? Totalmente, es una que me faltó mencionar, que también está, bueno, hay muchas que me faltaron mencionar, pero por cuestiones de tiempo y de no aburrirlos y así, no quise, o sea, como ponerme en cada una de ellas, pero el embarazo también es una razón de discriminación muy común, que se puede dar mucho a notar en el ámbito laboral, de que a personas embarazadas o con hijos pequeños no se les da trabajo porque consideran que su prioridad van a ser sus hijos y no va a ser el trabajo, y entonces prefieren darle el trabajo a otras personas, o que se les corre del trabajo por contar con una situación de embarazo, o la verdad es que también es un tema muy extenso,
respecto al que también se da muchísima discriminación. A las mujeres embarazadas se da discriminación, incluso por la menstruación de las mujeres se da discriminación, el hecho de que se nos minimice y se nos diga de que, se nos minimicen nuestras opiniones y se nos diga de que, ay, seguro estás en tu periodo, ¿no? O es esa época del mes, y por eso tu opinión ya no es válida, o por eso tu argumento ya no es válido. Entonces, la verdad es que, pues sí son cuestiones por las que también se discrimina muchísimo, y yo creo que tenemos que trabajar entre todas y todos para cambiar esas cosas. Jimena Alejandra Mata Cruz hace una pregunta que quiero pensar, bueno, que lo hace respecto a tu experiencia. Dice, ¿los maestros respetan los pronombres? Algunos sí y otros no. Yo respecto a mi experiencia en derecho, la verdad es que siempre que no respetan los pronombres, aunque no sean míos, que sean tengo compañeros y compañeras y compañeres no binarios, la verdad es que siempre busco hablar con los profesores y profesoras para que respeten esos pronombres. Hay algunos que no los respetan, hay algunos que sí los respetan, y los que no los respetan, lo que yo he buscado dentro de CUCH, que es pues el espacio en el que me desenvuelvo, es llevarlos a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones para que la comisión determine alguna sanción o medida pertinente para que el profesor respete esos pronombres y esos derechos de las personas. Jacqueline González Soto de Prepa 6 te felicita, estás muy bien informada, muy bien por compartir tus conocimientos y tu experiencia. El maestro Juan Francisco Adame hace una pregunta. El hecho de que una institución o empresa ponga restricción de edad para poder ingresar a trabajar, ¿es discriminación? Sí, sí y no, porque tenemos que considerar también como el tipo de trabajo que se va a desarrollar. Si es un trabajo que puedan desarrollar como pues todas las personas de todas las edades, sí es discriminación. Si es un trabajo a lo mejor en el que, no sé, de albañil, en el que tengan que estar cargando cosas y así, yo creo que el hecho de poner tal cual una restricción así de que de tal edad a tal edad sí es una discriminación, y más bien se tendría que considerar como personalmente si la persona es capaz o no de llevar a cabo las actividades necesarias para ese trabajo. Es lo mismo que si habláramos, por ejemplo, de preparación, ¿no? Hay trabajos para los que se necesita que tengan alguna licenciatura en particular o alguna maestría en particular, mientras que hay otros trabajos para los que no es tan necesaria esa licenciatura o maestría. Más o menos lo mismo con la edad, pero yo creo que se debería considerar más bien como dentro de cada persona y no generalizar en un rango de edad. Sí. El doctor Ramón Sánchez Díaz hace un comentario. La naturaleza no se equivoca. El hecho de que hoy se pueda manipular es otra cosa. Entiendo perfectamente los puntos sociológicos, pero difiero contigo sobre la naturaleza. ¿Cómo llamarías tú a la cohabitación en los casos de parejas del mismo sexo? Hace la pregunta el doctor Ramón Sánchez. Comentario y pregunta. Primero, respecto al comentario, yo también difiero con él. Yo tengo bueno, ahora se identifica como mujer, una amiga que nació con órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos. Entonces, yo también considero que la naturaleza no se equivoca, pero sí nosotros nos equivocamos al intentar clasificar la naturaleza, al intentar determinar la naturaleza únicamente como blanco o como negro. Y ¿me podrías repetir la última pregunta, por favor? ¿Cómo llamarías tú a la cohabitación en los casos de parejas del mismo sexo?
Ahí es un dilema porque en sí la palabra matrimonio, desde el origen de la palabra matrimonio, tiene una raíz heterocentrista, heteronormada, en el que considera que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero yo creo que las uniones del mismo sexo sí deberían de estar ya están permitidas a través de amparo en muchos estados del país, pero sí deberían de estar legisladas dentro de nuestra legislación, a lo mejor no considerarlas con la palabra tal cual de matrimonio o las uniones de las parejas del mismo sexo, del mismo género. Muy bien. Osvaldo, no sé, vi como que querías opinar al respecto a algo, Osvaldo. Sí, gracias, maestra. Pues ahora sí que en nombre de todos los estudiantes, agradecerle a Giselle por su tiempo, por compartirnos su criterio y sus conocimientos con respecto al tema, que particularmente me parecieron muy interesantes y sobre todo, pues una realidad, ¿no? Que vivimos día con día en la vida cotidiana y creo que en la comunidad estudiantil, tanto desde el kinder, podemos decir, hasta universitaria y ya en tu trabajo, pues lo vivimos, ¿no? A lo mejor que lo dejamos pasar y no le damos esa importancia, pues es otra cosa. Pero sí son puntos importantes y creo que como jóvenes que somos, depende de nosotros transformar ese futuro e integrar esos conocimientos para una mejor sociedad. Muchas gracias, Giselle. Sí, alguien levantó la mano, pero ¿me pueden decir quién fue, por favor? Es que como que la levantó y... Muy bien, pues no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes. Entonces no existe la libertad si seguimos en un mundo con desigualdades. Quiero agradecer a nombre del director de la escuela preparatoria, agradecerle a Giselle, la ponencia, agradecer a los y los docentes, compañeros de la Regional de Casimiro Castillo, los 9 módulos, la extensión y la sede, así como a todos los y las estudiantes. Igualmente a la Defensoría de los Derechos Universitarios, a los compañeros de otras preparatorias, también agradecer su presencia. Y bueno, para cerrar este conversatorio, Giselle, no sé si hay alguna palabra mágica que le pueda decir a la comunidad, a la audiencia, para cerrar ya este conversatorio. Pues palabras mágicas como tal no, pero sí sigamos resistiendo por un Jalisco y un México de personas libres, iguales y diversas. Muchas gracias. Pues gracias a todos. Que tengan un feliz viernes y un feliz fin de semana. Gracias a todos. Gracias, maestra. Gracias. 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 Adiós. Gracias. Vamos a estar. Muchas gracias. Excelente. Buena tarde. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Shoo.